Hace mucho tiempo no veo una memoria de GameCube en caja. Pero hay algo dentro de este Crash que acabo de ver y que me ha llamado la atención. Lo llevaré y ya en el carro se los enseño. La marca Digimon es... Como no sacan mucho, suelen tener un precio bastante elevado, pero este está a $35, sí. Y por acá hay bastante Play... Papá, está en buen estado. Se está yendo allá a guardar mis figuritas. Mientras tanto, adivinen qué. Es que no puedo con mi cuerpo. Necesito esto también. Y sí, me refiero a la consola. ¿Saben qué? Lo vamos a arreglar al diablo. Vamos a arreglarlo, vamos a comprarlo y lo vamos a convertir en una Super Saiyajin. De todas maneras, así que nos lo llevamos también. La búsqueda de lo retro cada vez se pone más candente. Me ayudarían mucho si lo comparten, por favor, que esto es una seguidilla, es una serie ahora. Hermanos, antes de ir a probar esta PlayStation 2 que ojalá nos funcione, acompáñenme a ver qué encontramos en la siguiente tienda. Y seguimos en la búsqueda de lo retro, hermano. Vamos a ver qué encontramos por acá. Los carritos Tomica, todo. Pero les quería enseñar algo que nunca había enseñado en algún video. Muchos me habían preguntado siempre por las figuras de Zoids. Y la verdad es que no hay mucho de Zoids. Pero acá tenemos. ¿Cómo se llama ese? Murasame Liger, algo así, no sé, pero está, mira, el precio. 30.000. 30.000 yenes, unos $280 más o menos. Y abajo está Hayate Liger, que está más barato. No sé si es su contraversión o algo así, la verdad yo solamente he visto poquitos episodios de Zoids, nada más. Y está $100 más o menos. Caro, ¿no? Sí. Caro. Pero varios japoneses me han dicho que es muy coleccionable y hay muy poco. Normalmente lo venden por su página web, lo reservan y es por eso que no tiene, digamos que stock en tienda. Así que de todas maneras esto le ha pertenecido a alguien y de ahí ya lo ha revendido. ¡Ay, Dios santo! Aparecí en otra zona junk. Pura magia nada más con Gemusin, ¿no? Miren, esta es una verdadera zona junk. Me encanta, me fascina cuando está así, hermanos. Todo cochino, todo... Uff. Me encanta. Hay que rebuscar bastante instrumentos musicales. Miren lo que les voy a enseñar esta guitarrita. Una guitarrita Flecha, hermanos, $200. La verdad yo no sé mucho de música, pero acá hay un pedazo de guitarras tremendas. Una Fernández, $300, esta de acá. Una Schecter, $290. Una Switch, ¿qué cosa? ¿Pero ese no es de Nintendo, hermano? No, ya me están confundiendo. Una vez me acuerdo que tomé clases de bajo, pero quedó abajo. Ya nunca más. Uy, estas boquillas de trompeta, ¿no? O algo así. $40, $65, caro, ¿no? ¿O quién lo habrá chupado? Pero seguimos en la búsqueda de lo retro, tu mejor serie. Cuidado, órgano. Y llegamos al apartado de los videojuegos. Me he dado cuenta que lo que más abunda en la zona junk y lo que más compran son parlantes, instrumentos, artefactos de sonido. No sé por qué, porque hay vecinos bien pesados que no te dejan hacer nada de eso. Pero bueno, es lo que más abunda. Acá está esta vitrina hermosa y por acá hay un juego de Pokémon Esmeralda que de repente me lo voy a llevar. Uy, Dios santo, la soplada, no puede ser. Este de acá, de todas maneras, ya saben que tengo un canal dedicado a Pokémon que se llama Pokegemu. Por acá vinilos. Y por acá ya entramos a los videojuegos, PSP, Bleach. ¿Cuánto están estos juegos de Bleach de PSP? ¿500 yenes? O acá más caro. $3. 300 yenes, hermanos, $3. Pensé que acá iba a estar un poco más caro. Les comento que he llegado a Alejarov, Bukov también, es combinado, más cerca a lo que sería una de las bases militares americanas aquí en Japón. Entonces, al ser ciudad grande, normalmente pensaría que los precios están un poquito más, pero no está nada mal, la verdad. Hay muchos juegos interesantes que su precio pues no pasa de $5. Eso con respecto en este apartado. Y por acá hay periféricos, muchos sticks de lucha, que tengo un video dedicado a los sticks, revisando un poquito de precios y periféricos. Esto me encanta. Ojito que la cámara de la PlayStation 3, $15, donde hizo su aparición por primera vez el Move. $20. ¿Esto qué es esto? No, ya me están bromeando, ¿no? Está aplastadísimo esto. $20. No, esto sí lo he visto más barato. Esto sí no. El e-reader, que no sé si para este entonces ya hice el video del e-reader o no, pero si no, está ya en el horno. La pistola de la Dreamcast y sus cositas interesantes, que no se ve todos los días, pero tampoco es que sea súper buscada, aunque esta pistolita, $20. Y entrando en terreno un poquito más agrio, miren ese Scott Scramble de Gundam. Si no me equivoco, este tipo de juegos de Famicom era solamente por sorteo, por eso ese precio es de escándalo, de $1.500. ¡Ay, Dios santo! Posiblemente el juego de Famicom más caro que he podido ver en una vitrina hasta ahora. ¿Existirán más? De todas maneras sí, no sé, pero para mí, hasta ahorita, es el más caro. Normalmente este precio tranquilamente llegan los juegos de Neo Geo.
que en este caso están abajo y no se compara en nada. Déjenme en los comentarios qué otro juego de Famicom de la primera Nintendo piensan que es más caro que este Gundam Z Hot Scramble. Y dejando de lado esa rareza tan cara, miren este ramillete de consolas que hay: Sega Saturn, Xbox, Nintendo 64, algunas ediciones especiales que ya se va a venir un video especial, así que no quiero hacer mucho spoiler, contando un poco su historia también. Tenemos la Pink, que ya habíamos visto antes, que tengo un video en donde hablo de las ediciones especiales de PlayStation 2, ya en la búsqueda de lo retro anterior lo mencioné. Y sí, hay bastantes cosas interesantes, aunque sus precios tampoco es que sean del pueblo, ¿eh? Por ejemplo, detrás de esta GameCube tenemos una suelta que tiene el Game Boy Player también ahí. Me imagino que viene con el CD. Sí, el CD está ahí y está a $160. Vamos, que yo he conseguido la GameCube en caja, la edición que viene con la Game Boy Player, a ¿qué? $110, algo así. Por ahí les dejo el video si me acuerdo. Pero atrás mío acabo de ver algo que me ha dejado atónito. En esta vitrina de acá hay algunas consolas muy curiosas, la verdad. Tenemos algunas Game & Watch, tenemos cosas que son dignas de enseñar. Tenemos Game Boy Pocket también, una Game Boy Advance seminueva que está a un precio un poquito de escándalo, 18.700. Viene con su cargador también, no sé si se puede ver por ahí, la caja del adaptador AC, pero $180 para una Advance, la normal, me parece un poco caro. Pero se van a extremos porque miren lo que hay arriba. Arriba de esto, tenemos la edición de la Game Boy Advance SP de Charizard, o Lizardón, como le conocen acá. Está bien, al menos yo puedo ver que está bien. No hay ninguna observación que esté mal. Y está a $150. La sopla. ¿De santo cuánto va a durar? No, imposible. A mí me parece un muy buen precio. Es más, Akira del futuro, ¿puedes buscar en internet cuánto están los precios? Y en estas páginas de internet como es Yahoo Option o Mercari en esta oportunidad, pues los precios estaban bastante elevados. En verdad que el mercado de estas ediciones especiales han cambiado bastante desde la última vez que lo vi. Los precios de esta edición eran muy variadas, pero también el estado, y la gran mayoría corría con mala suerte. Su precio en un estado no tan bueno estaba desde los 8.000 hasta los 15.000 yenes, y si ya estaba muy bien cuidado, pues no bajaba de los 30.000. Casi $300. Así que si el ejemplar que tenemos en el vidrio está en buenas condiciones, de todas maneras convendría comprarlo. Tal y como Akira del futuro nos dijo, los precios están algunos similares, otros está mucho más caro. Tengo que preguntar si está en buen estado y nos lo llevamos, ¿no? ¿Denbui desu ka? Tatoeba gaman ni mondai ga aru kana? Ah, onegai shimasu. 口はちょっとそうですね。充電器とかないですけど。そうですね。Muchachos, ¿siguen viendo? Nada, estaba destruido esa edición de Charizard. Estaba muy dañado, tipo como el que estaba en internet. Así que mejor no, nos vamos. Ni modo, una pena, la verdad. Pero sigamos en la búsqueda de lo retro, ¡qué frío! Y estamos ahora en un Hard Off que no tiene nada fuera de lo común, pero que hay un jueguito que necesito hacer un recambio. Ya este jueguito lo tengo hace más de 15 años y me refiero al Smash, que todavía aquí en Japón hay torneos y todo. Me imagino que en España y Latam también, ¿no? Me lo dejan en los comentarios. Acá todavía es muy fuerte. Así que por eso me sorprende que esté a 1000 yenes. Y el estado en el que está, el mío ya está bastante, pero bastante viejito. Ya todo está blanco acá. Parece que como si le hubiera caído nieve al pobre. Así que está bueno el recambio. Es más, he hecho un short, un TikTok sobre esto. Si no lo han visto, tienen que activar la campana, hermanos. Poco a poco estaré más activo ahí con los videos cortitos. Así que me llevo este juego como una colección personal, como una cosa mía. Y después no hay nada más. Hay cosas que me gustaría indagar, como hacer algún especial de juegos de Mario. Cuáles están más baratos, cuáles no. Un recordar, por ejemplo, el Minecraft de Wii U. Cómo se vive actualmente. En fin, muchas cosas. Si tienen más ideas, déjenme en los comentarios.
Interrumpo un rato el video porque antes tenemos que probar qué tan mal está la PlayStation 2. En realidad no lo sabemos. Yo ya saqué mis cables de mi mini Zona Yank, lo he conectado y hay algo positivo. El puntito rojo enciende, es decir, recibe corriente al menos, tiene energía. Ahora lo que voy a hacer es encenderlo. Muy bien, todo bien, y sacamos. Perfecto. En esta oportunidad voy a utilizar el Guilty Gear Cross. Vamos a ver qué tal. Es más, no sé si lee este tampoco porque me costó $1. No sé si se logra ver, no se logra ver, ¿no? 160 y tantos yenes. Ya metí el juego, hermanos, y como pueden ver, pues sí reproduce. Hasta ahorita está óptimo. Eso sí, hace una bulla como de aviador terrible. A ver, léelo. Ahí está. Hay dos cosas con lo que me van a criticar. La primera, Gemu, ¿cómo estás probando este tipo de juegos con este televisor, con este monitor? No se preocupen, ya se va a venir un video buscando un televisor de tubo para mis consolas retro. Y aunque no lo crean, es muy complicado de conseguir actualmente en Japón. Ok, ahí están viendo, está entrando, todo bien. Guilty Gear XX. Ahora, si se preguntan cómo lo estás reproduciendo, Gemu, tengo un adaptador que pasa el cable AB a HDMI. No es lo mejor que hay, pero bueno, me sirve mientras tanto. Y lo segundo que me van a criticar es de que la consola está sucia, sí, pero antes quería probarla. Ahora sí, con mayor seguridad, le vamos a dar una manita de gato, una limpieza y le metemos candela, hermanos. Como siempre, si tienen algún consejo, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, mucho más contento con este resultado. Continuamos con la búsqueda de los retros. Y un Jaros nuevo, hermanos. Esta vez empecé al revés, empecé por la Zona Yank. Un Evio, esto es de música, pues, ¿no? Era una consola media rara para instrumentos musicales o algo así. Bueno, no era una consola, era como un instrumentos interactivos. Un híbrido bastante extraño. Pues no hay nada en esta Zona Yank, la verdad, está bastante tristona. Obviamente que siempre vas a encontrar PlayStation 2 y todo eso. Esta edición blanca de ahí nos vamos a vengar. Esta está un poquito elevado el precio, está $28. Gemu, no seas tacaño. Muchas veces me dicen, Gemu, ¿por qué no lo compras? Está barato, acá está más caro. Y sí, claro, es como que tú me enseñes un mango en tu país que está a $1 y yo te voy a decir cómpralo porque acá está a $7. Ya más o menos cada uno conoce el precio de sus mercados. ¿Qué cosa? Este de la Wii U, ¿no? $18. Ah, pero aparte este pad que está... Uy, Dios santo, ¿qué te han hecho, hermano? Ay, Dios santo, un arañón, pero mira, lo agarró Wolverine. Está a $9, claro, ¿cómo no? Ahora que me pongo a pensar, ¿he hecho armando la Wii U al menor precio? No, creo que falta ese video. De ahí, no sé qué otro video más faltaría. Me hacen acordar, traviesos. Ahora vamos a la zona picante, que le había dado una mirada rapidísima y me he sorprendido con algunas cositas que he podido ver en todo esto. Miren todo esto, pura historia nada más en estas vitrinas. Quiero enseñar algo y me refiero a este juego de Aschi, que posiblemente podría ser la presentación más rara de una Game Boy, o bueno, al menos entre en el top 3, ya que estamos acostumbrados a que la presentación de un juego de Game Boy pues sea de caja, ¿no? Pues esto es todo lo contrario, es un metal. Ahí está. Metalcito puro. Y no sé si ven las imágenes, pero se trata de un juego de carreras. ¿A qué explico sobre el juego? Eso vamos a tener que verlo ya en casa. Me voy a arriesgar, $9. Con ustedes el Mini Gonku Game Boy Let's Go para la Game Boy. Es un juego que saca provecho de todo el furor que se vive alrededor de los carros Tamiya. En este juego no solamente puedes participar, sino que puedes comprar las piezas de tus autos y todo lo relacionado a eso, como en la vida real. Solamente pude jugarlo un poco anteriormente por medio de un emulador. Es la primera vez que lo puedo tener en mis manos y no puedo decir que es un juego de carreras, tal vez es más ligado al tema de la estrategia. Por suerte el videojuego me vino completo, tanto con el manual, un manual perfecto, en muy buen estado, así como con la pieza extra, que es para los verdaderos carros Tamiya. Aún no tengo uno, pero ya habíamos quedado en el video de Ichiban Kuy y de Dragon Ball de que me metería un poquito más en este mundillo. ¿Ustedes qué dicen? Esperen que ya me estaba yendo y falta enseñar algo muy curioso. Miren esto, hermanos, miren acá. Saben que yo soy, no sé, soy bastante friki para comprar ese tipo de cosas. Es decir, ya he comprado una memoria de PlayStation 1 sellada, nunca había sido abierta, bastante barata, la verdad, creo que $10, un poco más. Y miren acá, es una memoria de PlayStation 2 que al parecer está completamente sellada. Es una Crimson Red. Ahora sí, su precio es de unos $50. Eso sí, definitivamente me deja pensando si conviene o no, la verdad, pero está bastante bonito. ¿Ustedes se comprarían la memoria, hermanos, o no? Déjenme en los comentarios. Acá mi esposa está que me ve como que... No, pues, hermano. Acá mi esposa está que me ve como que no se sabe, pero para la próxima búsqueda de los retros puede ser. Puede ser. Vamos a ver. Miren dónde estoy, en el área de las figuritas. Últimamente, como estoy próximo a mudarme y estoy más o menos queriendo...
queriendo estructurar los espacios, digamos que me acerco un poquito más a las figuras de colección, a figuras que me gustaría que sean parte de mi futuro espacio. Y no sé si estas entrarían, pero es la primera vez en muchos años que veo una colección tan completa de las figuras vintage de Saint Seiya, de Caballeros del Zodiaco. Acá está Leo, por ahí está Pegaso, Scorpio, Tauro, y más o menos están de 4.000 a 8.000 yenes, es decir, de 40 a 80 dólares. No está completa la colección, pero hay muchísimos. Hace muchísimo tiempo que no vemos, ¿no? Sí. A veces en tiendas un par nada más, y eso. Ahora hay muchas. ¿Están completas? En teoría sí, porque no veo ninguna observación. Pero como siempre repito, eso ya se tiene que ver en caja, ¿no? De todas maneras, me da gusto que todavía se puede llegar a ver. Y nuevamente ya estaba a punto de irme de esta tienda y acabo de ver otra cosa. Esposa, esta tienda está pero hecho una locura. Sí. Son cositas pequeñitas, pero muy curiosas. En este caso tenemos esta labra. No lo había visto en caja, suelto sí. Sí. Y el precio en Tokio era Más caro. muchísimo más caro, un poquito exagerado. No sé si tenga toma.